Libro de Proverbios, capítulo 10, versículos 8 hasta el versículo 14. Voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Vamos a ir en oración un momento. Padre bendito, una vez más nos acercamos a ti tras leer tu palabra. Hoy es domingo, hoy es día de reposo. Señor, tú nos has dado un día de los 7 días, y este es el día que nuestras almas esperan. Este es el día que tu iglesia, Señor, se reúne. Y Señor, sobre todo para poder oír tu voz. Señor, de ti viene la sabiduría. De ti viene, Señor, lo que necesitamos para poder conducirnos como hijos tuyos. Rogamos, Señor, en esta mañana que tu Espíritu Santo pueda darnos más luz y sea tu Espíritu convenciéndonos a nosotros en qué nos quedamos falto y qué es lo que tú, Señor, esperas y demandas de nosotros. Pues, Señor, habla a tu pueblo y siempre orando, Señor, que tú me puedas dar gracias, Señor, que sean las palabras suficientes para poder edificar tu pueblo. Tú eres el buen pastor que los alimentas. Así que, Señor, tu palabra sea suficiente y te honramos, Señor, con nuestras vidas al terminar de escuchar esta porción de tu palabra. Esto te oramos y te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a seguir, hermanos, en la serie, ¿no?, que tenemos aquí en la escuela dominical, una serie de estudios expositivos, y quiero hablar en esta mañana de todo lo que Proverbios nos ha ido hablando, ¿no?, de la sabiduría de Dios, y quiero dar por título a esta sección: diferencia entre la sabiduría y la necedad. Diferencia entre la sabiduría y la necedad. Versículo 8 habla, dice, el sabio. Aquí habla del sabio, es la sabiduría misma, pero también tenemos el contraste o la contraparte, dice, habla del necio. El necio es el insensato, el necio es el impío, y eso llamamos la necedad. Hay diferencias en la vida. Un creyente puede ser sabio, pero hay una diferencia de que un creyente también pueda vivir en sabiduría. Y aquí tenemos una comparación de todo lo que Salomón nos ha ido hablando. Entonces, el sabio y el necio, como decir, tu brazo izquierdo, tu brazo derecho. Vamos a hablar de esta diferencia. Y aquí quiero empezar diciendo que existen grandes diferencias. Grandes diferencias entre un creyente, ¿no?, que es creyente, pero también puede vivir una vida de necedad. Pero también hay un creyente que puede vivir una vida de sabiduría, y esto es un creyente sabio. Así que esas son las diferencias entre la manera de vivir una vida necia y vivir la vida sabia de Dios. Aquí más en la lectura hablamos de lo que va a decirnos cada uno. Como decir, la sabiduría se presenta a aquel que habla de lo que tiene en su corazón. Pero el necio también va a hablar de lo que hay en su corazón y qué es lo que sale de sus labios. Al final,
como dice en el Nuevo Testamento, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca, dijo nuestro Señor. Eso es sabiduría de Dios depositada por su Espíritu en nosotros. Pero el engañador, ¿no? El necio o el falso o el de labios falsos o el maestro falso, el charlatán, la Biblia de América lo traduce como el charlatán, aquel que balbucea, ese es el necio. La Biblia dice también en el Nuevo Testamento que nuestras palabras sean sazonadas como sal, ¿verdad? Esto apunta a un hombre sabio, esa es la diferencia, ¿no? Que hablemos, como dice Colosenses 3:16, todo, ¿no? Lo necesario, todo lo suficiente, todo lo que edifica, eso es a un hombre sabio. Y hablamos de esto también de un hombre y de una mujer que está obteniendo madurez, ¿verdad? Ya no hablamos como niños, ¿no? Cuando recién nacemos en la fe. Entonces hay una gran diferencia en esta parte. Y este es mi pensamiento o mi intención esta mañana, de que podamos compararnos, de que nos podamos ver cada día si mi vida es una vida de sabiduría o estoy viviendo una vida de necedad, que al final uno mismo se destruye. Eso va a presentar Proverbios, versículo 9, dice: el que camina en integridad anda confiado, ¿verdad? Y más el que pervierte sus caminos será quebrantado. Hay grandes diferencias entre ser sabios y ser necios. Y en esta mañana quiero llevarlos esto, como dije, a que debemos conocer tales diferencias y que nos evaluemos a nosotros mismos. Primer punto. Voy a ser breve en esta mañana. Mi primer punto es esto: hay una gran diferencia en la actitud hacia la instrucción. Hay una gran diferencia en la actitud hacia la instrucción. Cada domingo, hermanos, estamos aquí. Estamos los miércoles, pero también usted cada día abre su Biblia. Yo creo, hermanos, que cada uno de ustedes lee su Biblia, escucha sermones, lee libros y probablemente esté compartiendo lo que ha aprendido con otros. Entonces, esa es la actitud. Estoy diciendo, hay una gran diferencia en la actitud hacia la instrucción. Versículo 8, versículo 14, vamos a leer, usted me sigue. Dice: el sabio de corazón recibirá los mandamientos. Ahí está. Y versículo 14, los sabios guardan la sabiduría. Esta es la actitud de un hombre sabio. Esta es la diferencia de un hombre sabio versus el hombre necio. Versículo 10, la parte B, dice el versículo 8, la parte B: mas el necio de labios caerá. Ahora versículo 14, mas la boca del necio es calamidad cercana. Entonces hay una gran diferencia. Y aquí vemos un hombre sabio, versículo 8, recibe la instrucción. Versículo 14, almacena ese conocimiento. Dice, guarda la sabiduría. Entonces, los predicadores, los maestros, hablamos sabiduría de Dios. Más, ¿no? Está lo contrario, los falsos maestros no hablan la sabiduría de Dios. Ahora, ¿qué nos comunica aquí? Versículo 8, el sabio de corazón. Aquí tenemos el sabio de corazón que recibe, como dice el texto, los mandamientos. Probablemente podemos referirnos, ¿no? Aquí con mandamientos se nos viene lo que está en el Sinaí, la ley. Pero los mandamientos es todo lo que el Señor nos ordena, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, el sabio de corazón recibe los mandamientos. No todo lo que el Espíritu Santo ha puesto aquí. Claro, lo que las palabras de un predicador que dice usted no son inspirados, pero tomamos, interpretamos para poder transferir lo que está ahí, ¿no? Aún si el predicador se equivocara, dice también la Biblia que usted puede discernir las cosas espirituales, ¿no? Ahora, aquí el sabio de corazón recibe los mandamientos. Esta actitud muestra cuando está dispuesto a escuchar.
¿Qué pasó con Israel en el desierto? Se endurecieron su cerviz, dice. No quisieron escuchar la voz del Señor. Eso no es una actitud de un sabio. Entonces, el sabio de corazón tiene una actitud dispuesto de escuchar siempre todo el consejo de Dios. Entonces, nadie de nosotros puede desperdiciar la palabra de Dios. El predicador puede ser aburrido tal vez, pero la palabra de Dios nunca es aburrido. Esa es la diferencia, ¿no? Puede ser que algunos digan, no, es que el predicador hace dormir. Pero la Biblia de Dios siempre es relevante, siempre es suficiente. Más bien el detalle está en la actitud. Yo lo aplico así. El sabio de corazón recibirá, ¿qué dice? Los mandamientos. Si usted va a un seminario, ¿es para qué? Para recibir los mandamientos. Ahora, si usted viene a la iglesia, a la casa de Dios, es para recibir. No va usted solamente a apuntar los sermones del pastor. ¿Por qué? Versículo 14 dice, los guarda. ¿De dónde los guarda? En su corazón. Y lo va a usar en el momento apropiado, cuando la situación lo demande. Y de ahí, como dice, de la abundancia del corazón va a hablar, ¿no? Porque lo ha almacenado. Entonces esa es la diferencia. Más el necio es un parlanchín, como dije, es alguien que la Biblia lo pone como el que balbucea, dice por decir, habla por hablar. Y la diferencia está en esto con lo que he ido hablando. No hay disposición para aprender. Le puede ser molesto, no desea aprender, no desea obedecer y lo desecha. Y eso es su ruina. Ahora, el sabio, aquí la palabra en el hebreo es hakam, dice en su significado es alguien que muestra habilidad o es prudente. Habilidad y prudente. Habilidad tiene que ver con sabiduría, ¿no? Que va aprendiendo. Pero esta palabra de ser sabio, como dije, incluye esto, hermanos, la disposición que tiene que ver con la voluntad, ¿no? Que tiene que ver con la disposición, que también tiene que ver con su inteligencia, porque todo esto involucra, no solamente es el oído, ¿no? El que recepciona, sino mi disposición, su inclinación a los mandamientos. Entonces, toma de la misma manera, ¿no? Que recibe, en base a eso empieza a tomar decisiones. Pero ¿qué es lo que está recibiendo? Sabiduría de lo alto. Proverbios se habla como enseñanzas sapienciales. Job, ¿no? Los salmos, proverbios, parte de los cantares. Y gracias a Dios nosotros como iglesia estamos estudiando Job, estamos estudiando Proverbios, estamos estudiando Salmos. Y se da cuenta, la Biblia lo pone como enseñanzas sapienciales. Porque vamos a adquirir sabiduría por medio de la disposición que tenemos. Y usted debe ser hábil. Si ustedes tienen una profesión y se dedica a algo, usted es hábil en eso. ¿Verdad? O sea, si yo no sé de ajedrez, no me voy a meter a ajedrez porque no soy hábil, soy torpe. Esa es la diferencia. Lo mismo es, pero usted tiene que ser hábil, rápido, ¿no? El culto empieza a las 11 y estoy antes de las 11, apresuroso porque ya me quiero disponer. Pero el necio lo desecha. Como dije, no hay indisposición para aprender. Así que el sabio de corazón no tiene que ver tampoco con las emociones. No, hoy día me siento bien, o mi personalidad o la personalidad. No, hermanos, no tiene que ver con las emociones, no tiene que ver con los estados de ánimo.
Probablemente, yo puedo decir que le ha afectado, ¿no? Si en esta semana pierdo mi familia, me despiden del trabajo y mis emociones están afectadas o no me pagaron. ¿Cuál es la actitud de un adorador? Yo veo, hermanos, siempre es de doblar rodillas. Tienes a Job, ¿no? No solo le despidieron de su trabajo, perdió todo. Él solamente estaba arrodillándose, rendido, ¿no? El Señor me dio la familia, el trabajo, todo, solamente bendijo el nombre del Señor. Y ni siquiera fue, yo creo, un día domingo. ¿Cuánto más el día del domingo debemos venir aquí, como dice, hábil, rápidamente, a bendecir el nombre de Dios? No tiene que ver con las emociones. Así que no podemos confundir el recibir los mandamientos con nuestras emociones, sino tiene que haber una disposición, ¿no? ¿Y por qué? Es lo que la palabra del Señor nos demanda. Así que esto de que el predicador es aburrido, para mí yo creo que es algo secundario, puede llegar a ser, pero la palabra de Dios no lo es. Y aquí el lugar, como dije, o la fuente o el sede donde recibe o guarda, hermanos, es su corazón. Ahí se deposita la sabiduría, pero también muestra no solamente la voluntad, su inteligencia, sino también esto, hermanos, de que usted tiene un espíritu enseñable. Esa es disposición. El Nuevo Testamento dice, recibid la palabra, ¿no?, con humildad, con mansedumbre. Yo creo que esto es algo que a mí me ha pasado. Cuando me siento con hombres, ¿no?, que mayores que yo, han enseñado años o tienen grados de instrucción en un seminario, yo hago bien en aprender de su sabiduría, de su experiencia, ¿no? ¿Qué haría un joven, tal vez, queriendo enseñarles a ellos cuando ellos han corrido más que yo? Entonces, yo creo aquí la habilidad tiene que ver con eso, de que tengamos un espíritu enseñable, ¿verdad? Jesús a los 12 años en el templo mostró eso. Estaba enseñando, pero creció. Cuando estaba ya empezando su ministerio, había muchos adultos, personas mayores, ancianos de Israel, escuchando. Pero ¿quiénes se beneficiaron de su enseñanza? Aquellos que tenían un espíritu enseñable. ¿Ah? ¿Por qué? Eso es lo que va a quedar al final. Por eso dice Santiago, recibid la palabra con mansedumbre. No, con mansedumbre. Ahí está la diferencia. Nada más. Y no hay nada nuevo que vamos a decir tampoco. ¿Por qué? El predicador no va a sacar nada nuevo. Todo lo que estoy diciendo probablemente ya lo han dicho muchos en el pasado, muchos en el presente. Así que un hombre sabio le encanta tomar la palabra de Dios. Le encanta, le gusta, le encanta la exposición sistemática, la exposición bíblica. Dijo un profesor, tienen una disposición educativa. Ustedes van a ser papás, algún día van a ser mamás. Y si usted tiene un hijo, probablemente va a poner en un colegio particular. Usted va a pagar para que le enseñe a su hijo. Y aquí nadie le cobra para recibir la sabiduría de Dios. Es muy diferente. El Señor nos imparte de su gracia y nos dice, demos de su gracia. Digo esto porque, como dice el autor, no tiene una disposición educativa, deseo de aprender. Ahora, Pedro nos dice, desead como niños recién nacidos. Es lo que dice. No dice desees otras cosas. No, desead la palabra de Dios. Es la diferencia, hermanos. ¿No? Esa es la diferencia entre el necio y el hombre sabio.
Así que vamos a seguir adelante. Ahora el necio desprecia y se dirige a la destrucción. No le gusta que le enseñen. No es que porque sabe, sino que simplemente no hay disposición, no está ese espíritu enseñable. Por lo contrario, ¿no? Es alguien que va a lanzar, así como los fariseos, su fariseísmo, su conocimiento, pero no es sabiduría, no es edificativo. Aquí la palabra es balbuceo. Versículos 8 y 10 se refieren a esto, también apunta. Dice un autor, William Arnott, cuando abre sus labios, hace una observación aquí interesante con respecto al necio, de que como que le falta algo en su cabeza o un tornillo. Nosotros llamamos a alguien que tiene la cabeza hueca, ¿no? Alguien que desecha, que no quiere escuchar. Así que como una vez y muchas veces lo he citado, la verdadera clave para ser un buen maestro es ser un buen estudiante primero. Recuerdo a Howard Hendrick en su libro Enseñanzas para cambiar vidas. No, antes de ser un maestro tienes que ser un buen estudiante. Así que un hombre sabio es siempre un estudiante, téngalo presente. No, un hombre sabio, una mujer sabia es siempre un estudiante. Versículo 14. Los sabios atesoran conocimiento, pero la boca del necio es ruina cercana. Versículo 14. Los sabios aquí valoran la sabiduría y la guardan para el momento apropiado. Es lo que está diciendo, guardan la sabiduría. No, lo recibe de las personas que le enseñan. Pero la parte B dice del texto, más la boca del necio es calamidad cercana. No tienen esa capacidad o esa recepción, pero el sabio atesora. Y es que, como dije, es un hombre sabio. Ahí está la diferencia. Podemos dar lectura a Proverbios 15, versículo 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo cuán buena es. Yo siempre algo que deseo, me gusta, por ejemplo, cuando en los cumpleaños, ¿no? Ustedes leen un versículo, comparten. Pero no solamente hay que esperar un cumpleaños, como dice Proverbios, el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán bueno es. Ese tiempo no es solamente los cumpleaños. Usted me puede citar, compartir, si fuera posible, todos los días. Y viceversa, usted puede hacer eso con los demás, con sus hermanas, con sus hermanos. ¿Por qué? Porque lo que está compartiendo, hermanos, es bueno, es agradable. Vamos a dar lectura a Mateo capítulo 7, en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 7, versículo 6. Este es el contraste también. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hay muchos hermanos que mejor es ya no decirles nada de lo que Dios dice. Pero siempre una vez es necesario decirles la verdad. Proverbios 18, versículo 7. Así que consideremos lo que estamos aprendiendo. La boca del necio dice, quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Pregunto aquí, ¿para qué abrimos nuestros labios? ¿Para qué abrimos nuestros labios? La boca del necio es quebrantamiento para sí, entonces no debo ser necio en hablar. No debo ser rápido. Debo ser hábil, rápido para adquirir conocimiento, pero para hablar, hermanos, tengo que mucho es pensar.
¿Se acuerdan? Estamos estudiando Job. Los amigos de Job fueron, después, ¿no? que pasó, digamos, diría el tiempo de luto, empezaron a disparar. Todos, cada uno quería hablar. Y todos estaban equivocados. No fueron útiles sus palabras. Al final, si no fuera por la oración de Job y por la misericordia del Señor, el Señor los castigaría. Porque así termina el libro. Y aquí dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Entonces aquí aprendemos cómo los labios de los sabios están provistos de sabiduría. Su corazón es un almacén donde acumulan el tesoro. ¿Y cómo lo consiguen esto? Leyendo su Biblia, meditando en lo que leen, escuchando sermones, conversando de lo que han aprendido, en oración, en fe. Así almacenan el conocimiento. Se da cuenta. Esto es beneficioso, hermanos. Y cuando lo tienen, no lo pierden. No lo pierden. Porque eso los hace felices. Todas las cosas que puedan ofrecerle para ellos son vanidad. Eso es un hombre sabio. Voy a leer 2 versículos para pasar a mi segundo punto. Mateo 7:24 dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, dijo Jesús, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué dice Jesús? Será un hombre sabio, aquel que recibe mis palabras. Mateo 12, versículo 35. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal corazón saca cosas malas. El sabio, el hombre bueno. Pero Jesús dice, ¿no? Cualquiera que oye estas palabras. Entonces, no es, hermanos, de extrañar que la sabiduría se encuentre siempre, ¿no? De alguien que habla por hablar. Y hay muchos hoy día, por todo lado. Versículos 9 al 10. Hay una gran diferencia en la integridad de la vida. Hay una gran diferencia. Estoy hablando de la comparación, ¿no?, entre el sabio y el necio. Y estoy diciendo en versículos 9 y 10 nos presenta que hay una gran diferencia en la integridad de sus vidas. Voy a dar lectura, dice el texto. El que camina en integridad anda confiado. Así anda el hombre sabio. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Versículo 10. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Y aquí el énfasis en estos 2 versículos muestra a una persona que es sincera. Y en cambio el necio aquí es engañoso. La persona sabia respalda lo que dice con la forma como vive, cómo piensa, cómo actúa, qué es lo que hace. Y su ejemplo para todos es Jesucristo. En cambio, el versículo 10 es lo contrario, es engañoso. Quienes están a su lado, y el necio de labios será castigado. Dice, acarrea tristeza. Aquí versículo 9 habla de integridad. Integridad, anda confiado. Esa confianza se traduce como seguridad. Las Américas lo pone como seguridad. La versión de los 60 como confianza. Integridad y confianza. Integridad y confianza, 2 cosas. Como fueran compañeras, ¿no? O como una moneda de cada cara. Y aquí tiene que ver con ser completo, hermanos. Ser íntegro y completo. Pues puede ser alguien maduro también, que viene por guardar las enseñanzas en su corazón.
Eso le da confianza. Si usted recibe la instrucción, es para que usted camine confiado. Si el Señor me dice, ¿no?, que me espera el cielo, me espera su presencia, me aguarda, ¿no?, el día que voy a estar con los santos. Si el Señor me dice que tus dolores ya no van a ser dolores, ya no hay aflicción, eso da confianza, hermanos. Eso estoy queriendo decirles. Alguien que recibe la instrucción y vive confiado. Por otra parte, del necio, ¿qué hace, no? Es diferente, hermanos. Es alguien que desvía, es alguien que distorsiona, es alguien que pervierte. Es lo que dice el texto, que al final va a ser, ¿no?, versículo 9, la parte B, más el que pervierte sus caminos. Aquí el que pervierte o el perverso hace eso, hermanos. Es alguien que tuerce, ¿no? Es alguien que tuerce. Y al ser descubierto, el hombre perverso está expuesto a vergüenza pública también. Esto nos hace recordar, hay un ejemplo en el Antiguo Testamento a Acán. Acán que codició el manto babilónico, que tenía 2 kilos de plata y medio de oro. Tenemos la narración en Josué 7. Ahí, versículos 1, versículo 21. El hombre perverso, ¿qué hace ahí? Prácticamente se destruye. Se destruye. Al final destruye su familia, porque acá va a ser enterrado con su familia. Pone en peligro a todos los de su alrededor. Así que, en cambio, las personas justas benefician a su familia, como Noé. Noé salvó a su familia, Acán perdió su familia. Josué es otro ejemplo. Mejor dicho, a Rahab, en el libro de Josué. Rahab, por haber recibido a los hombres que habían enviado para explorar lo que había en su territorio. Esta mujer lo salvó y al final esa mujer libró a su familia cuando el Señor destruyó a los cananitas. Dice el versículo 10, el que guiña el ojo acarrea tristeza. Como dice, tenemos un lenguaje nosotros, una palabra, hace la vista gorda. Es una manera de ignorar, ¿no?, la violencia, una forma de ignorar el engaño, una forma de no confrontar con la verdad. Tenemos en un ejemplo con el hijo de David, el caso de Amón. Ustedes saben, ¿no?, que David tenía muchos hijos, pero vemos ahí que este hijo de David violó a Tamar, a su media hermana. Y la historia nos muestra ahí que David se enojó, pero no fue castigado. O sea, se hizo de la vista gorda, como dice, el que guiña el ojo acarrea tristeza. Fue tristeza para David al final. Porque, ¿qué va a hacer el hermano de Tamar? 2 años después nos dicen que mató, ¿no?, al otro hijo de David, a su medio hermano. Así que es alguien, como dice, ¿no?, que no hace nada, que no confronta. Pero nos preguntamos, ¿David fue aprobado por eso? ¿David está haciendo lo recto? Esto va a traer dificultades a su reino. Si eso nosotros lo contextualizamos, trae problemas a la iglesia, trae problemas a la familia, a la sociedad. No podemos pasar por alto. En la tarde un poco voy a hablar también en cuanto a los gobernantes. Estamos en tiempo de elecciones. Una mala decisión, un mal voto, puede ser tristeza para todos. Hay que reconocer esto. No podemos ser como el avestruz, ¿no?, que esconde su cabeza. Tercero, versículos 11 y 12, 10 minutos, hermanos, para acabar.
Hay una gran diferencia en la comunicación con los demás. Versículos 11 y 12, quiero mostrarles esto, que hay una gran diferencia de lo que hablan, que comunican con los demás. Dice, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y aquí una gran diferencia en cómo habla una persona sabia. Así que debemos cuidar, debemos valorar a un hombre sabio. En cambio, aquí el tonto o el necio no habla de otra manera. Versículo 11. Cada uno se comunica de diferente manera. ¿Qué hace el necio, el tonto? Simplemente va a hablar, como usted ha visto, ¿no? Este hombre es muy negativo y este hombre es muy positivo. Eso es lo secular. Pero el hombre justo, dice el versículo 11, es manantial de vida su boca. Es como una fuente de agua que puede, hermanos, darte vida, puede refrescar tu alma. En cambio, viene el necio. No, solamente te recuerda tus fracasos, te recuerda tu pasado, te recuerda esto y esto y esto. Eso es lo que hace. Pero, dijo un autor, Charles Bridge, yo uso su comentario para hacer estudio. Por cierto, yo uso 3 comentarios a 4 para estudiar proverbios. Uno de ellos es Charles Bridge, John Gill, y el otro es George Lawson. Todos los 3 están en inglés. Y por cierto tengo que traducir el comentario inglés al español usando Google Traductor o Google Traducción, no sé. Pero dice esto, que el amor verdadero y sabio no descubrirá la culpa de un hermano a menos que sea necesario para bien supremo. Hablando del versículo 12. Pero también, hermanos, es fácil de ver cuando un hombre no habla solamente las cosas espirituales. Pero tienes el hombre que está en el mundo y empieza a hablar de todo, pero menos de la palabra de Dios. Así que la lengua, ¿para qué es usado? Muchas lenguas a veces es usado para la violencia, versículo 11, pero la violencia cubrirá la boca de los impíos. ¿Qué es lo que hablaron contra Jesús? ¿Qué es lo que Saúl habló contra David? ¿Qué es lo que habló el Sanedrín contra nuestro maestro? Amán también. O la Inquisición. Luego. Pero no es así la boca. Aquí Salomón pone de los justos. Es fuente de agua. Fuente de agua. Si su vida es un desierto, usted necesita esa fuente de agua. Alguien que le traiga palabras a su alma. Literalmente, Agar y Ismael es una experiencia. Ellos experimentaron agua en el desierto. Génesis 16. El versículo 11 utiliza esta frase fuente de agua de vida para mostrar, ¿no? Como dice las palabras que fluyen de un hombre justo, de un hombre sabio. Estas palabras son suficientes. Voy a adelantar un poco porque sé que es tiempo, pero dice la parte B ahí, violencia. Eso hay que rechazar, no hay que tomarlo, hermanos. Versículo 13, termino con eso. Hay una gran diferencia ahora en el futuro para los dos hombres. Hay una gran diferencia para el hombre sabio y una gran diferencia para el hombre necio. Esto tiene que ver con su futuro. Un hombre sabio y un hombre necio van a ser tratados de manera diferente. Versículo 13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para la espalda del falto de cordura. Aquí tiene que ver con el destino de cada uno de ellos, ¿no? Con lo que viene. El hombre sabio es uno que escucha y uno que aprende y va a vivir una vida sabia. Pero también tenemos la disciplina
para aquel que no desea escuchar. La disciplina para aquel que simplemente aborrece la instrucción. Aquel que habla cosas que no edifican. Bueno, en el Antiguo Testamento había este tipo de castigo físico, llamémosle así. Tenía que ser disciplinado. Si había un ladrón, el ladrón tenía que ser disciplinado. Si había mentiras, si había violencia, tenía que ser disciplinado. Pero era para corregir, ¿no? Como Proverbios habla, instruye al niño, o tal vez, ¿no? Un ladrón necesita corrección y por eso existen las cárceles y todo tipo de violencia. Pero el Antiguo Testamento era literal, hermanos. Y el punto de Salomón es que una persona sabia vale la pena escuchar, pero el necio necesita ser disciplinado. John Gill nos da en sus comentarios una traducción, dicen en las versiones de los 70, de los siriacos y árabes, de esta manera: el que saca la sabiduría de sus labios hiere con vara al que carece de entendimiento. Es como si esta mañana expongo, y ese hombre que es necio es como una vara, la palabra de Dios. El Nuevo Testamento lo pone como una espada. Como una espada. Conclusión: hay grandes diferencias entre ser sabio y ser tonto o necio o estúpido o insensato, todas las palabras. Pero las personas sabias entienden esto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta porción. Nosotros, Señor, necesitamos de tu sabiduría, necesitamos de tu consejo todos los días, porque es lámpara para nuestras vidas, para poder conducirnos. Padre, yo te ruego, aquellos que en esta mañana nos hemos dispuesto a escuchar esta parte de tu sabiduría, nos permita seguir comprendiendo más y nos ayudes a aplicar a nuestras vidas, que hablemos la verdad, que hablemos lo necesario y suficiente para bendecir, para edificar al hermano, y que seamos dispuestos a venir a aprender este lugar, que cuando alguien predica tengamos disposición, que con mansedumbre podamos recibir la palabra implantada en tus corazones, las cuales nos pueden salvar. Gracias por tu palabra, oh Dios. Sigue hablando a tu pueblo en este día, y a ti sea la gloria por siempre. En nombre de Jesús oramos esto. Amén.